Gracias a Dios empezamos este año y esta nueva serie que se titula El alto costo e inmenso valor de seguir a Jesús. ¿Qué le sugiere el título? El alto costo e inmenso valor de seguir a Jesús. ¿Qué viene a su mente cuando escucha esta frase? Sé que lo está pensando, sé que lo está analizando. Usted en el trayecto de su vida en Cristo ha experimentado esto, pero todavía no alcanzamos a experimentar lo máximo hasta que concluyamos nuestra vida aquí. ¿Quiere decir que nos va a costar? ¿O qué piensas? El alto costo e inmenso valor de seguir a Jesús. Precisamente eso. A muchos de nosotros en este año nos ha tocado atravesar por circunstancias difíciles. El canto que cantábamos hace ratito, te veré en la hermosura de su santidad, de tu santidad. Luego dice una parte, tu gloria está aquí. ¿Para qué desciende la gloria de Dios sobre su pueblo? ¿Sí sabe? Según el canto, para llenar nuestro ser, ¿sí? Dice el canto mismo, transformándome a tu imagen. Para eso desciende la gloria del Padre en medio de su pueblo, para transformarnos a su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le adoramos nosotros y Él desciende para transformarnos a su imagen, ¿cambiamos de apariencia o qué es? ¿A qué se refiere? ¿Usted siente la presencia de Dios cuando adora al Señor en nuestros tiempos de alabanza? ¿Se olvida de sus problemas que traía en mente al entrar por esa puerta? Cuando estrecha la mano y saluda a algún hermano ya aquí presente en esta tarde, ¿usted sintió alegría al verlo? Ciertamente eso también nos transforma y cambia nuestra perspectiva. A lo mejor hay personas con quienes estrechamos la mano y parece que nos dan una sacudida. Y no estoy hablando de temblar, para que empiece ahí a temblar, sino usted percibe algo que emana de esta persona, que es la misma presencia de Dios. Pero déjeme decirle que la presencia de Dios no es solamente para sentirnos bien. La presencia de Dios y la gloria de Dios se presenta para transformarnos. Y esa transformación es un proceso que lleva tiempo y que tiene un costo. Porque no somos gente tan entendida y tan dócil para que a la primera intervención de Dios o instrucción de Dios cambiemos. La transformación lleva tiempo. La transformación tiene un precio. Entonces lo que vamos a estudiar y aprender en esta nueva serie es precisamente el alto costo. Nos va a costar, pero también vamos a aprender que es de inmenso valor seguir a Jesús. Así como tiene un alto costo, es un gran privilegio, es un inmenso valor que no podemos nosotros equilatar, que no podemos entender, porque ¿quiénes somos nosotros los seres humanos para que el Señor nos permita servirle? Siendo Él el creador del universo,
siendo Él el que ordena todo y gobierna todo lo creado, ¿quiénes somos nosotros para que le podamos servir si somos los más terribles pecadores? Claro, perdonados por Dios, pero que todavía traemos cosas de la carne que no hemos podido vencer y que nos estorban y nos impiden servirle con mejor tiempo y calidad todo el tiempo. Creo que no hay nadie aquí que no batalla a seguir a Jesús. En la semana tuvimos problemas, en la semana tuvimos pensamientos malos, en la semana tuvimos tiempos agradables, muy felices, pero también tuvimos tiempos muy malos. ¿Por qué esto en la vida del Hijo de Dios? Porque somos humanos. Pero a pesar de todo esto, al haber escuchado el llamado de Dios y responderle, vinimos a ser sus hijos. Vinimos a ser perdonados y salvados. Venimos a ser sus hijos. Pero en un proceso donde en ese proceso vamos a tener que pagar un alto precio. Y déjeme decirle algo, si en este año que terminó sentimos que fue muy difícil seguir a Jesús, sentimos que pagué un alto precio por lo que pude llegar hasta aquí y permanecer hasta aquí, que estamos entrando no será nada fácil. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo que no descansa, el enemigo que también le conoce, el enemigo que sabe sus áreas débiles, también allí enfocará sus ataques, ya sea en la mente con los pensamientos, ya sea en el carácter, en el temperamento, o ya sea en su vida interior o aún en su cuerpo físico. Tendremos ataques difíciles y duros en este año. Por eso es un alto costo mantenernos fieles al Señor. Permanecer en el camino de Dios no será fácil, y yo quiero advertirles desde ahora que si terminamos este año que acabamos de entrar, será un gran triunfo otra vez, y otra vez entenderemos que es Dios quien lo hizo y no nosotros. Qué fácil es seguir una religión cómoda o un cristianismo donde no se señala la maldad, o una vida cristiana superficial donde no se demanda responsabilidad. Es muy cómodo ese camino, pero no nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la perdición, porque no es el camino que Jesús recorrió, no es el camino que Jesús nos marcó tampoco. Y el que podamos seguirle, ese será de inmenso valor. A pesar de todas las dificultades, de todos los impedimentos, de todos los estorbos que pudiéramos tener. Muchas iglesias cristianas piensan que el éxito del cristianismo depende de lo popular que sea, y que el reino de Dios y la gloria de Jesucristo de alguna manera avanzará sobre la base del favor de la gente. Y los creyentes se han esforzado mucho por colocarse en posiciones de influencia política, social, económica y de otra forma posible, con la esperanza de que si logran por estos medios que la comunicación se enfoque, los medios de comunicación se enfoquen en ellos y encuentren un espacio donde expresarse de manera más general y pública. Pero cuando logran esas posiciones, presentan un evangelio reinventado, un evangelio diseñado a la moda, un evangelio donde se sustituye sutilmente y se elimina la ofensa del evangelio e invita a la gente al reino de Dios
por un sendero o por un camino fácil. Descartan todas las cosas difíciles en cuanto al sacrificio de uno mismo, a aborrecer incluso a la familia. Y la ilusión es esta, que podemos predicar nuestro mensaje más eficazmente desde esas alturas de poder, y que una vez que hayamos captado la atención de la gente, podemos conducir más almas a Cristo. Si le quitamos al Evangelio el aguijón que pica, que golpea, que lastima. Pero para llegar a esas personas de poder encumbrados, algunos cristianos, escuchen bien, diluyen la verdad y la acomodan. La acomodan luego para mantenerse allí, ceden a la presión de la gente y mantener así gente que les siga siendo fiel. Los pastores de las iglesias locales están entre los primeros a dejarse seducir para usar este evangelio de moda, hecho para que encaje en el deseo del pecador. Adaptan las reuniones de la iglesia para que se vean, para que suenen y para que huelan como el mundo, a fin de eliminar la resistencia del pecador y seducirlo al reino de Dios por un camino cómodo y fácil. ¿Usted cree que ese es el evangelio que Jesucristo predicó? Sin embargo, ese es el evangelio que se predica hoy. Y déjeme decirle, esas iglesias están llenas. Están llenas. Y eso es lo increíble. ¿Por qué? Porque es muy fácil, es muy cómodo. No requiere compromiso, no requiere un precio a pagar. Ahí puedes hacer lo que tú quieras y nadie te dice nada. Ahí puedes vivir como te convenga más a ti sin obedecer la palabra de Dios, porque no se predica la verdad. Ahora, yo no quiero decir, y tampoco me malinterpreten, estamos comprometidos a proclamar el evangelio hasta donde nos sea posible. ¿Sí o no? Debemos anhelar, desear ver que la gloria de Dios se extienda a los confines de la tierra. Anhelamos ver la luz de Dios inundando el reino de las tinieblas. Sin embargo, debemos detestar las iglesias que se han convertido en cueva de ladrones. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo me encantaría, o cómo tú crees, cómo te puedes imaginar a Jesús tomando un látigo como en aquella ocasión entrando al templo para golpear las religiones de las iglesias, para golpear las religiones del mundo? El reino de Dios no avanza por la ingeniosidad del hombre. El reino de Dios avanza solo por el poder de Dios. ¿Por qué avanza el reino de Dios? Por el poder de Dios. Cuando se predica el evangelio puro. Pero cuando esa palabra se ha diluido, entonces se le ha quitado poder y no funciona, no sirve. Cuando verdaderamente proclamamos el mensaje salvador de Jesucristo, y este mensaje es franco, este mensaje es hiriente, porque Jesús siempre tenía a los religiosos en contra de él cuando él predicó en este mundo, porque él los encaraba con su verdad, porque él les hablaba directamente y claramente,
Y la gente se molestaba, como hasta el día de hoy. Cristianos que se molestan porque se les dice la verdad según la palabra de Dios. Y no avanzan, no maduran, no crecen, porque no se dejan tratar por la palabra de Dios. Es más, ni siquiera se dejan tratar por el Espíritu Santo, que quiere transformar y moldear sus vidas. Este mensaje es franco, este mensaje es hiriente. El mensaje de la cruz es vergonzoso. Escúchelo bien. El mensaje de la cruz es vergonzoso. Es tan vergonzoso, tan antagónico, tan hiriente, que incluso los creyentes les da y les cuesta trabajo proclamarlo, porque saben que va a producir rechazo y ridículo. Y por eso los dirigentes evangélicos bien conocidos, usted tal vez ha escuchado algo de esto, evitan ese nombre al hablarle al público numeroso. Evitan mencionar la cruz, evitan mencionar el pecado o el infierno y otros términos fundamentales de nuestra doctrina y fe. Hablan mucho de la fe de una manera general y que no compromete a nada. Esquivan cualquier afirmación que les exija adoptar una posición para no perder popularidad. Pablo da una afirmación tremenda, impresionante, en 1 Corintios capítulo 1, si quieres ir conmigo. Por cierto, el tema de esta primera lección se llama la dura realidad. La dura realidad. Esta es la realidad que estamos viviendo hoy. 1 Corintios, o vamos primeramente allí en el libro de Romanos, un libro antes de Corintios, capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo dice a los hermanos de Roma y a nosotros hoy, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿el evangelio qué es? Poder de Dios. Y por eso el reino de Dios solamente avanzará por el poder de Dios, por el poder del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del poder del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio? ¿Quién se va a avergonzar de una noticia tan buena como el mensaje de Jesucristo? Si alguien encuentra la fórmula a combatir la SIDA, ¿se va a avergonzar de anunciar su descubrimiento? Si alguien encuentra la cura para el cáncer, ¿va a quedarse con las bocas cerradas y bien avergonzado de haberlo descubierto? ¿No con gusto lo proclamará? Aunque el mensaje de salvación que Pablo mencionaba o proclamaba era el mensaje más maravilloso e importante de la historia, el público, la gente y las autoridades lo habían tratado de manera humillante por predicar una y otra vez ese mensaje. ¿Quieres ir conmigo para ver que esto es cierto? En el libro de Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo está predicando ahí en Filipos en el versículo 23 y 24 dice, Hechos 16, 23, el cual recibido este mandato,
los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿En dónde están ellos presos? En Filipos. ¿Habían matado a alguien? ¿Qué habían hecho? ¿Qué malo habían hecho? Predicar el evangelio, sanar a las gentes. Y la gente reaccionó así, de esa manera, al mensaje de salvación. En Hechos capítulo 17, versículo 14, dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Esto sucede en Tesalónica. La gente se alborotó y volvieron a levantarse contra Pablo. Los hermanos dijeron: Pablo, desciende y escapa, porque vienen a buscarte. ¿Por qué? Porque predicó el evangelio, porque hablaba la gente de Cristo. En Hechos capítulo 14, unos capítulos antes, ahí atrás en el versículo 19, él estaba predicando en Listra, y dice aquí: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Por qué apedrearon a Pablo? ¿Qué mal había hecho? Solamente por haber predicado el evangelio. En 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18, 1 de Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Escuchen bien: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo quiso salvar Dios a la humanidad? Por la locura de la predicación. Entonces a Pablo aquí lo tildaron como un loco. Apedreado en Listra, huyendo a Berea de noche. Por predicar el evangelio. Tenía muchas razones Pablo para avergonzarse, pero su entusiasmo por el evangelio seguía irreductible. El apóstol Pablo ni por un momento y jamás consideró diluirlo para aligerar el trabajo o la predicación, o para hacerlo más atractivo al público. En alguno u otro momento de nuestras vidas como creyentes, todos hemos sentido vergüenza y hemos mantenido nuestra boca cerrada cuando debíamos haberla abierto. Si tú nunca te has sentido avergonzado por proclamar el mensaje de Jesucristo, probable nunca lo has proclamado claramente como Cristo lo dijo. Porque cuando tú presentas el evangelio como Cristo lo dijo, este mensaje penetra, toca, parte, divide, quiebra, rompe, y eso duele. Las palabras de Cristo, aquella gente en su tiempo, penetraba sus corazones y hería su orgullo.
y su justicia propia. Por eso siempre lo buscaban para matarlo y finalmente lo lograron. Porque el evangelio no cabía en sus corazones. No querían ser confrontados. No querían darse cuenta que tenían una gran necesidad de redención y prefirieron seguir su camino de muerte. Y todo mensaje que no se predica con la verdad está conduciendo a la gente al camino de muerte, porque solamente la verdad vivifica. Lo que no vivifica mata. Nosotros debemos tener la capacidad espiritual de discernir esa palabra, porque fluye tanta palabra por las redes sociales y por los medios de comunicación, que tú tienes que filtrar ese mensaje que escuchas a la luz de la palabra, porque te puede sutilmente seducir o engañar. Tú tienes que ir a Dios y decirle: Padre, dame sabiduría para entender esta verdad. Y si descubres que no es la verdad, deséchala, porque te puede matar. Esa es la dura realidad. Y es actual, no solamente en los tiempos de Cristo, no solamente en los tiempos de Pablo. Claro, aquellas situaciones eran terribles que tal vez nunca hemos vivido nosotros. Y ojalá nunca tengamos que enfrentar situaciones como aquellas. Pero sí enfrentamos las nuestras, con las que batallamos todos los días y con las que tenemos que lidiar a la luz de la palabra y seguir adelante, porque tenemos que avanzar. Esta es la dura realidad. Todos queremos que nos acepten y sabemos, como Pablo descubrió tantas veces, que tenemos un mensaje que el mundo va a rechazar. Y que mientras más nos aferremos a ese mensaje, más hostil se va a volver el mundo. Pero también una unción y poder mayor vendrá sobre tu vida para seguirla proclamando. Porque tú has entendido que es mejor hacer eso que falsear la verdad o diluir esa verdad. Pablo, por gracia de Dios y del Espíritu Santo, superó estas cosas y por eso pudo decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y este es un ejemplo contundente para nosotros, porque sabemos el precio de la fidelidad a la verdad, el rechazo de la gente, la cárcel. Y en el caso de Jesús y los discípulos, al final la ejecución. En 1 Corintios 1:21 que acabamos de leer dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Era este escandaloso, necio e hiriente, ridículo y absurdo mensaje de la cruz el que Dios usaba para salvar a los que creen en Él. Las autoridades romanas ejecutaron a Jesús, el Hijo del Señor del mundo, por un método reservado solamente para la escoria de la sociedad. Sus seguidores tendrían que ser lo suficientemente fieles como para arriesgarse a sufrir el mismo vergonzoso fin. Y según lo que leemos también, ellos caminaron por ese camino.
Camino que a lo mejor nosotros no podremos ni tendremos que pasar. Predicamos un mensaje vergonzoso cuando predicamos a Jesús en la cruz. Morir crucificado era un insulto degradante. Y la idea de adorar a un individuo, a una persona que había muerto crucificado, era absolutamente inimaginable. Por supuesto, no vemos hoy que crucifiquen a alguien. No se oye que, o acá en Tabachines, no sé si existe Tabachines, no escuchamos nada de eso hoy. Y para nosotros se diluye eso. Pero imagínate, en aquel tiempo era tan común que aparecieran 10, 20 crucificados en diferentes caminos, para que la gente tuviera miedo de hacer lo malo. Pero para los cristianos, por predicar el evangelio. Así que en cierta medida este impacto se pierde para nosotros. Pablo, en cambio, sabía muy bien contra qué se levantaba. Versículo 18, 1 de Corintios 1 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué es la palabra de la cruz para los que se pierden? Locura, o sea, locura. ¿Sí? Pero a los que se salvan, ¿qué dice? Esto es a nosotros, poder de Dios. Eso es poder de Dios. Y a veces perdemos la noción de esta verdad. Y por eso a veces nos avergonzamos en pronunciarlo, en proclamarlo, en compartirlo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Versículos 22 y 23 dicen: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, ¿a quién? Pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Y cómo? Y a este crucificado. Y esto es lo que Pablo decía. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Pablo tenía una imagen y noción completa de qué era ver a una persona crucificado en una cruz. La crucifixión era una forma horrible de pena de muerte, originaria muy probablemente del imperio persa. El condenado sufría una lenta y agonizante muerte por asfixia y se debilitaba gradualmente al punto traumático de no poder levantarse por los clavos que tenían sujetos sus manos en la cruz. Y por el clavo que atravesaba sus pies, no podía impulsarse para respirar como nosotros normalmente hacemos. No podían hacer esto, por eso se asfixiaban y morían lentamente. Y escogieron este tipo de muerte precisamente para que la agonía fuera más dolorosa. Y esa fue la muerte que el Señor Jesucristo padeció. Fíjense, el rey Darío crucificó a 3,000 babilonios. ¿Cuántos? Alejandro Magno crucificó a 200 ciudadanos de Tiro. No, 2,000. Alejandro Janeo crucificó a 800 fariseos, obligándolos a contemplar cómo los soldados asesinaban a sus esposas y a sus hijos a los pies de la cruz.
Esto era cruel. Esto era la peor muerte que una persona puede padecer. Entonces esto fijó el horror de la crucifixión en la mente judía. La crucifixión era una forma de ejecución repugnante, denigrante, reservada únicamente para lo peor de la sociedad. La idea de que un individuo que murió en la cruz hubiera sido una persona excepcional, una persona buena, importante, era absurdo. Las autoridades reservaban la cruz para los esclavos rebeldes y los pueblos conquistados, y para los ladrones y los asesinos, y para los más humillados. A todo esto se enfrentó el apóstol Pablo, y de lo que más hablaba era el mensaje de la cruz. Pablo no era un predicador de mensaje fácil. Dios mismo en forma de Cristo crucificado era el mayor obstáculo para creer en Él. Francamente, no parece que Dios pudiese haber puesto una barrera más grande a la fe en el siglo I. Los gentiles tildaban al evangelio cristiano como supersticioso, perverso, extravagante y de ilusión enfermiza. No en balde los gentiles y los judíos detestaban el mensaje de Pablo. Era un mensaje que iba más allá de la credulidad de la gente. No era un mensaje fácil para el que busca, sino un absurdo y hasta una obscenidad. Y como si fuera poco, vamos a leer versículo 19, 1 de Corintios 1. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar. Aquí el apóstol Pablo está mencionando Isaías 29:14. Tenía que ser una afirmación hiriente para su pueblo. Estaba diciéndoles básicamente: yo voy a echar por los suelos a todos los filósofos y todas sus filosofías. Pero el mensaje no era de Pablo. Si tú puedes leer aquí, dice: pues está escrito. Era un mensaje de Dios, no era del predicador. ¿Sí? Se levanta como una verdad divina, revelada del evangelio de la cruz, y esto no hace concesiones a la sabiduría humana. Pablo entonces no era más que solamente un portavoz de Dios. El intelecto humano no juega papel alguno en la redención del hombre. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este es el problema. La persona inconversa puede tener grandes poderes de razonamiento y gran intelecto también, pero cuando se trata de la realidad espiritual y la vida de Dios y la eternidad, el hombre no tiene para opinar nada, porque de esas cosas él no las entiende. Ya sea en aquella antigüedad en Atenas donde estaban los grandes filósofos, o en la actualidad donde están los grandes científicos en Oxford o en Harvard, las universidades más prestigiosas del mundo,
o cualquier otra parte del mundo, toda la sabiduría que se pudiera acumular, que está fuera de la Escritura, no es más que necedad del hombre. Dios estableció que nadie puede jamás llegar a conocerle por la sabiduría humana. La única manera en que alguien... La palabra final en cuanto a la sabiduría humana es que no tiene sentido. El hombre por su sabiduría no puede conocer a Dios. Por eso es que el mensaje de la cruz es un mensaje escandaloso. ¿Cómo puede entonces el hombre conocer a Dios si no es por medio de la sabiduría? Si no es por medio de la locura de la predicación. ¿Quieren ustedes que la gente conozca a Dios? Entonces simplemente predique el mensaje. Porque si se rechazan las Escrituras y se enseña otra cosa, ahí no hay sabiduría. Si se cambia el mensaje, entonces no se puede predicar el Evangelio. Pablo estaba dando un solo mensaje: el poder de Dios por la palabra de la cruz es lo que salva a las personas. Los hombres solamente son instrumentos para entregar ese mensaje, pero el mensaje no surge de ellos, el mensaje viene de Dios. Y este es absolutamente el único mensaje que tenemos. Cualquier otro mensaje es falso. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 1, 8 y 9 y declara: si alguno de nosotros viniera y predicara otro mensaje, sea anatema. No le crean, no está diciendo la verdad. Pero el cristianismo ligero de hoy, que es tan popular, ha sustituido otro mensaje que trata de eliminar la ofensa de la cruz. Lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio choca con nuestras emociones, choca contra nuestra mentalidad y choca con nuestras relaciones personales incluso. Hace pedazos nuestra sensibilidad, nuestros pensamientos racionales y nuestra tolerancia. La cruz, por un lado, en sí misma proclama el veredicto sobre el hombre caído, porque la cruz dice que Dios exige la pena de muerte por el pecado, mientras que por el otro lado nos proclama también la gloria de la sustitución, porque ahí Cristo tomó nuestro lugar para salvarnos. Rescata al que perece. ¿Quiénes son los que perecen? Los condenados, los arruinados, los sentenciados, los destruidos. Son los perdidos los que están bajo el juicio divino por violar interminablemente la ley de Dios. Si tú y yo no abrazamos al sustituto, sufrimos nosotros mismos esa muerte, y es una muerte eterna. Si cambiamos el mensaje o la diluimos igualmente. El mensaje de la cruz no tiene que ver con las necesidades que tú puedas tener o sentir. Se trata de que Jesús te ama a usted tanto que quiere que tú entiendas que Él es tu sustituto. Y no tan solamente que te quiera contentar. Se trata de rescatarte a ti y a mí de la condenación eterna, porque esa es la sentencia que pesa sobre cada cabeza del ser humano sobre la tierra. Así que el Evangelio es una ofensa para cualquier lado que se le pueda ver. No hay encaje cómodamente con la forma en que el hombre se ve a sí mismo. Porque el hombre se justifica. Porque el hombre dice: yo soy bueno, no hago cosa mala a nadie.
su justicia es mayor que la ley de Dios entonces. El Evangelio confronta al hombre y le expone tal cual es. No se fija tampoco en la decepción que siente. No le ofrece ningún alivio de sus luchas como ser humano. Más bien va más allá al asunto de fondo y el eterno del hecho de que está condenado y desesperadamente necesitado de que alguien lo rescate. Solo la muerte puede lograr el rescate, pero Dios en su misericordia ha provisto ese sustituto. Y ese es el mensaje que tenemos que proclamar. El poder de Cristo crucificado es el único poder de Dios por el cual Él puede salvar. Y la salvación solamente viene cuando se cree en ese evangelio, el evangelio de Jesucristo. Entonces, si no hay evangelio, no hay salvación. Otras religiones no son la verdad, ni conducen a la condenación eterna. Sencillamente el no creer en el evangelio es por sí mismo suficiente para condenar a la persona. Las personas que siguen religiones falsas no adoran a Dios verdadero como otro nombre, como algunos sugieren. Sin quererlo, adoran a los demonios de Satanás. Nos sorprendemos de que hay gente que adora la Santa Muerte y casi tan normalmente escuchamos que adoran a otro Dios que no consideramos que sea ofensivo para Dios mismo. Todos los que adoran otras religiones adoran a los demonios de Satanás. Por eso es urgente hablar de Cristo. Y este es el reto para la iglesia. Tenemos que anunciar quién es el verdadero, para que no rindan esa adoración a los demonios. Si no me quieres creer, 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Ya escuchaste? Ya escuchamos la palabra de Dios. Cristo es el único camino al único Dios verdadero. Y el cristianismo bíblico es el único camino al único Cristo verdadero. Las personas equivocadas que reconocen algún otro Dios y participan en cualquier otra religión no están adorando ni están sacrificando a Dios, sino a los demonios. ¿Vamos a seguir siendo indiferentes a esta situación? Como iglesia debemos abrir los ojos y como Jesús dijo, levanten sus ojos para que vean los campos, porque están blancos para la siega. Ustedes dicen que faltan 4 meses, pero yo les digo que no, ya es tiempo. Es más, está pasando el tiempo de la siega. Este año en la iglesia tenemos el reto, hermanos, y cada uno es responsable delante de Dios por esa vida eterna que Dios te ha dado y por ese mensaje de salvación que te ha redimido, de compartirlo con otros, de proclamarlo, aunque te tilden como loco, aunque se burlen de ti o te señalen o se rían de ti. El mensaje de Dios es locura para los hombres, porque no la pueden entender. Estas se deben entender solamente espiritualmente. Pero también el mensaje es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Ya entendió la magnitud del reto que tenemos como iglesia?
Dios nos ayude a entender que no hemos sido llamados para estar inactivos, pasivos. Tenemos que accionar, tenemos que trabajar, tenemos que proclamar el mensaje que hemos recibido, el mensaje que nos ha cambiado. Tenemos que anunciarlo. El mensaje de la cruz es hiriente, es antagónico, corta, hiere, divide, transforma, traspasa. Y por eso la gente te va a rechazar, por eso la gente se va a burlar de ti, por eso la gente te va a tildar de loco. Pero tú anúncialo, porque ese es el mensaje y ese es el mandamiento que hemos recibido de Dios. Acércate a la verdad de Dios y camina en esa verdad. Proclama esa verdad, no importa lo que pudiera pasar. Aquellos fueron martirizados, fueron crucificados, aquellos fueron cortados en pedazos. No creo que eso nos pase a nosotros si lo predicamos. Invita a un amigo cada vez que vienes a la iglesia. A una vecina compártele del mensaje, ya deja de contar chismes. Habla la verdad. Y no la diluyas, no la acomodes para que la gente no se ofenda. El mensaje es hiriente. Y tienes que declararlo así como es. Jesús dijo, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el seco? Cuando los apóstoles le estaban anticipando lo que venía para ellos. Hermanos, va a ser un alto costo seguir a Jesús. Pero yo les digo desde hoy que vale la pena, aunque muramos en la raya. Vale la pena aunque muramos predicando el Evangelio. Eso es mejor que no hacer nada. O eso es mejor que ser indiferente a la necesidad de los demás. Toma este reto contigo y en fe recibe también la gracia y el poder de Dios para hacerlo, porque no lo vamos a poder hacer en nuestra fuerza. Es en la unción y en el poder de Dios, pero afirmemos nuestra fe, afirmémonos en la palabra de Dios, aunque nos duela, aunque tenga un alto costo para pagarlo. Ya deja de ser indiferente y empieza a trabajar. Tenemos que enderezar esas piernas que están temblando débiles, las rodillas paralizadas que ya duelen de artritis. Tenemos que enderezarlos y empezar a caminar y a trabajar en la obra de Dios. Pónganse de pie, por favor. Esta es la dura realidad. El reino de Dios solo avanza por el poder de Dios. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La cruz manifiesta la demanda de la justicia de Dios, que es la muerte del pecador, pero también demuestra la gloria de la sustitución, ese cordero que fue sacrificado en nuestro lugar. Que el hombre no puede conocer a Dios por su propia sabiduría, sino por la locura de la predicación de ese mensaje. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos recuerda el compromiso que tenemos contigo, Señor. Tú pagaste un alto precio, Señor, para redimirnos y para salvarnos. Y nos has advertido además, Señor, que para nosotros no será fácil.
que incluso tendremos que también pagar un alto precio. Pero Padre, este mensaje que toca nuestros corazones y nos ha transformado, también nos llena de poder, Señor. Porque el mensaje que hemos recibido es tu poder, Señor. Opera en cada corazón en esta noche y en cada hermano ese poder glorioso para que abra sus labios y proclame el Evangelio, Señor. Hable, Señor, de esa salvación eterna que el hombre puede tener en ti, creyendo en tu palabra, Señor, creyendo en tu persona, creyendo en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que no será fácil para muchos de nosotros este año que empezamos, Señor, que enfrentaremos pruebas más difíciles de las que hemos enfrentado hasta hoy, que habrá momentos en que nuestra fe pueda abatirse hasta el suelo y sintamos que ya todo terminó, Señor. Pero aún allí, Señor, de esas cenizas que pudieran quedar, tú puedes levantar y hacer algo nuevo de acuerdo a tus propósitos, Señor. Ese matrimonio que a veces parece desmoronarse, esa relación familiar que parece quebrarse, esa vida que parece que está esclava y atada a algún vicio, pudiera representar una aflicción grande para el padre, para la pareja, para la familia. Pero tu palabra, Señor, puede transformar esas vidas si la proclamamos, si la anunciamos. Por eso pedimos de nuevo, Señor, para hablar tu palabra. Fe para creer que tú obrarás, aun cuando las circunstancias puedan decir totalmente lo contrario, Señor. Entender que nosotros no hemos sufrido ni padecido lo que aquellos grandes hombres de Dios sufrieron en su tiempo, nos debe alentar para abrir la boca y no quedar y dejar cerrado, Señor, y hablar y proclamar este mensaje que también puede cambiarlos a ellos, Señor. Gracias, Señor, te damos por este gran privilegio. Sí sabemos, Señor, que es un alto costo, pero también es de inmenso valor servirte y seguirte, Padre. Ayúdanos para que cada día con fuerzas renovadas caminemos este camino angosto y no nos detengamos, Señor, que no nos estorbe nada, ni las aflicciones, ni las ofensas, ni las heridas. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.